Comenzamos entonces la segunda parte de nuestra segunda jornada de este workshop Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología, el desafío de los sesgos. En este caso vamos a tener una mesa a cargo de Daniela Suárez Tomé, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF CONICET y es docente en la Universidad de Buenos Aires, y Tobías Fleider, que es profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Universidad del Sur, y me da mucha vergüenza, no sé qué es ILSED, no sé qué significa la... Perdón. Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Muy bien, pero Karina, ¿lo googleaste o lo sabías? ¿Lo sabías? Hice los deberes, Google. Ay, hiciste los deberes, bueno, sos una mejor moderadora. Bueno, te damos la bienvenida, Tobías y Danila, tienen la capacidad de... la potestad de proyectar si quieren o contarnos. Bienvenidos aquí a este encuentro. Bueno, muchas gracias, Tomás. Hola, Karina. Hola, Diana. Hola, Diego. Hola a todos. Hola, Tobías, que te veo ahí abajo. Estuvimos charlando, pero ahora recién lo veo. ¿Cómo estás? ¿Querés decir algo antes de que arranque yo, Tobías? No, solo saludar, gracias por la invitación, feliz cumpleaños a Tomás y es un Feliz placer. cumple, Tom. Te mandé un mensaje temprano y no me lo contestaste. No, es mala. Pero feliz cumpleaños. Pero porque me mandaste el mensaje y después me pediste, las dos cosas me mandaste, respondí a las dos. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Tenés razón. Bueno, vamos a empezar entonces. Un poco lo que pensamos con Tobías era, vamos a separar la exposición. Primero voy a hablar yo un poco sobre algunos conceptos básicos de teoría de género que necesitamos para poder abordar el problema de la violencia, y luego, de la violencia basada en el género, más específicamente, y luego Tobías va a desarrollar más el tema relacionado con lo tecnológico, los sesgos y demás, ¿sí? Así que ténganos un poquito de paciencia en estas dos partes. Por sobre todo, mi exposición va a ser una suerte de introducción en donde simplemente voy a tratar de explicar, especialmente para aquellas personas que no están embebidas en la teoría feminista, algunos conceptos muy básicos y por sobre todo fundamentar la idea, una idea que es bastante evidente si uno la piensa, pero que no es todavía una idea que se haya asentado del todo en el sentido común, que se haya cristalizado en el sentido común, y es el hecho de que el problema de la violencia basada en el género es un problema de derechos humanos, ¿sí? Y básicamente porque desde el feminismo se ha tenido que insistir con vehemencia el hecho de que las mujeres somos personas, también desde las militancias de activistas trans, travestis y no binarias, también se ha tenido que insistir en la humanidad de las personas que tienen identidades que no son las del varón cis, con lo cual todavía tenemos la necesidad de argumentar de que la violencia basada en el género no solo existe, sino que es un problema de derechos humanos que interesa en general a toda agenda democrática basada en los derechos humanos, ¿sí? Así que ese va a ser un poco lo que voy a recorrer en esta breve y primera parte. Voy a compartir ahora un PowerPoint. No es muy estético porque, bueno, soy filósofa. Hago lo que puedo. Acá está. Parece un piso, ¿no? Pero importa las fichas sobre el piso, es lo que te da, no sé, lo primero que me ofreció el PowerPoint. Desde el principio. Esperen que me voy a poner la vista de moderadora. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, antes que nada voy a partir con un poco el análisis de este sintagma, perspectiva de género, que va a volver a aparecer también en la parte de Tobías, ¿no? Porque es justamente la perspectiva de género puesta sobre el análisis de la violencia, y luego sobre la relación de tecnología y prevención en violencia basada en el género, ¿sí? Cuando hablamos de perspectiva de género, básicamente estamos hablando de un punto de vista que se adopta sobre algo, ¿no? En sentido de perspectiva. Cuando decimos género, implicamos a una categoría de análisis, esto significa que es una categoría para analizar lo real, ¿sí?
aunque el género también existe en relación a la identidad como una categoría ontológica. En el caso en que hablamos de perspectiva de género, nos estamos refiriendo al género como categoría de análisis, ¿sí? Una categoría que designa y nos ayuda a entender las ideas que cada sociedad tiene sobre el sexo, que son cambiantes a lo largo de la geografía y a lo largo del tiempo también, ¿sí? Y cuando hablamos de sexo, que es una categoría que está naturalmente asociada al género, nos referimos a ciertas categorías biológicas a través de las cuales nos clasifican como mujeres y varones según nuestras funciones reproductivas. Pero es una categoría que en este caso no nos va a interesar, sino que nos vamos a quedar justamente con la categoría de género, porque es la que tiene relevancia en el análisis de la violencia como fenómeno social, ¿sí? Establezcamos entonces que cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de una adopción explícita, ¿sí?, de un punto de vista que nos permite observar los diferentes fenómenos de la realidad según las implicaciones y los efectos que tienen las relaciones sociales entre los distintos géneros, ¿sí? Y digo que es explícita porque justamente se diferencia de lo que se podrían llegar a llamar perspectivas neutras, aunque en realidad es preferible llamarlas ciegas frente al género, ¿sí?, las cuales analizan los diversos fenómenos de la realidad sin tener en cuenta las relaciones sociales entre los géneros, invisibilizando de este modo cuáles pueden ser sus implicaciones y sus efectos, ¿sí? El punto de entender que son ciegas frente al género es suponer ya por adelantado que las perspectivas neutras no existen, que no existe algo así como una perspectiva desde el punto de vista de Dios o desde lo universal sobre los fenómenos sociales, ¿sí?, y que las pretendidas perspectivas ciegas frente al género esconden una perspectiva que es a la vez androcéntrica, es decir, centrada en el punto de vista del varón normativo, ¿sí?, que toma al varón cis heterosexual como la medida de todas las cosas, ¿sí?, sexista y cisnormada, dos conceptos que voy a definir en breve. Pero tengamos en cuenta esto, ¿no?, que las perspectivas ciegas frente al género muchas veces también se presentan así explícitamente dichas como ciegas frente al género, como si fueran algo progresista, ¿no?, como si se pudiera presentar un análisis que no tenga en cuenta a las diferencias de género porque, entre comillas, no queremos hacer diferencias entre los géneros, ¿no? Se tiene esta idea errónea de que análisis progresistas son análisis que no dan cuenta de las diferencias, cuando en realidad desde las teorías críticas sabemos muy bien que necesitamos justamente poder hacer ver las diferencias sociales que existen para poder arreglar los problemas que generan las relaciones de poder, ¿sí?, que se trazan a causa de estas diferencias. Había dicho que íbamos a tematizar brevemente el sexismo y el cisexismo porque son los dos fenómenos que están operando hacia la base de lo que llamamos violencia basada en el género. Cuando hablamos del sexismo hablamos de una estructura ideológica, ¿sí?, que sostiene la idea de que lo masculino es superior a lo femenino. Esta ideología es una ideología cristalizada en el sentido común de todas nuestras instituciones y también de nuestros pensamientos, tanto colectivos como individuales, ¿sí?, y en este sentido de alguna manera funcionan como el default natural, entre comillas, ¿sí?, del orden social de acuerdo con si somos mujeres o varones en principio, ¿sí? En segundo lugar está el cisexismo. El cisexismo justamente es una forma del sexismo que incorpora la idea de los cis. La idea de los cis es justamente la idea de que existimos personas que nos identificamos con el sexo que fue asignado al nacer y existen personas que se identifican con un sexo distinto al que les fue asignado al nacer, que llamamos personas trans, ¿sí? Esta es una idea que no es default, ¿sí?, en nuestras sociedades, que no es algo que tengamos cristalizado en el sentido común, y es por eso que el cisexismo también es otra de las ideologías que estructuran nuestros pensamientos, nuestras acciones institucionales, colectivas e individuales, ¿sí? Y el cisexismo sostiene, en breves palabras, que las personas trans son menos auténticas que las personas cis, es decir, que su identidad de género es una suerte de apariencia, ¿sí?, de cómo de verdad, ¿sí?, son las identidades de género en referencia a las personas cis.
¿Por qué nos interesa esto? Justamente porque la naturalización del sexismo y del cisexismo, nuestro default, ¿sí?, es equivalente a la naturalización de la violencia basada en el género. Es decir, la violencia basada en el género ya se encuentra justificada en nuestras estructuras ideológicas de sociabilidad y ordenamiento, ¿sí? Con lo cual, lo que se propone justamente una perspectiva feminista y una perspectiva de género aplicada a la violencia es desandar esta naturalización para mostrar cómo es que este sexismo y este cisexismo naturalizado sirve para propósitos de dominación social, ¿sí? Tengamos en cuenta, y como decía antes, el link que quiero hacer es justamente entre la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Tengamos en cuenta que la necesidad del análisis de la violencia desde la perspectiva de género se sustenta en la defensa y garantía de los derechos humanos de las personas desfavorecidas en las dinámicas sociales opresivas, ¿sí? La violencia basada en el género comprende delitos contra los derechos humanos, ¿sí? Y en el derecho internacional de los derechos humanos se ha consensuado la necesidad de analizar diferencialmente, ¿sí?, con distintas categorías, ¿sí?, aquellos casos de violencia que están vinculados directamente a la desigual distribución de poder y a las relaciones asimétricas que se establecen en el caso de las relaciones de género, justamente para poder dar cuenta de su particular origen sistémico en estas estructuras sociales de exclusión y discriminación que la teoría feminista ha puesto de relieve, ¿sí?, y que propone justamente desnaturalizar, desandar, deconstruir y construir una sociedad más igualitaria que no sostenga este tipo de dinámicas que favorecen y que justifican y fundamentan la violencia basada en el género. Entonces, la violencia basada en el género, en definitiva, implica un ataque al principio de igualdad de las personas, el cual es central en la concepción de los derechos humanos y por eso debe interesarnos a todas, a todos y a todes por igual, ¿sí? Tengamos en cuenta que la violencia basada en el género no solo existe en sus formas más extremas, como podemos pensar, por ejemplo, en el asesinato, ¿sí?, sino que se manifiesta en modos que muchas veces resultan imperceptibles o difíciles de reconocer como violencia. Yo acá justamente puse esta famosa ilustración de Amnistía Internacional del iceberg de la violencia de género, de cómo lo que no vemos, las sutiles formas de la violencia de género que no vemos son las que naturalizan de alguna forma las formas más extremas de violencia de género, que son las más explícitas, ¿no? Y muchas veces tendemos a reproducir inconscientemente o a dejar pasar por alto, ¿sí?, las formas más sutiles sin darnos cuenta que estas formas sutiles justamente abonan las formas más severas, ¿sí?, de violencia de género. Las formas más severas son las llamadas violencias basadas en género extremas, ¿sí?, y en este sentido hablamos de femicidios, de transfemicidios y travesticidios y de transmasculinicidios. Tengamos en cuenta que el concepto de femicidio ya tiene un antecedente en la Convención de Belém do Pará, ¿sí? Hablamos de femicidio cuando hablamos de la muerte violenta de mujeres por razones de género, que este es básicamente lo importante a entender de la idea de violencia basada en el género, porque el asesinato de una mujer por otras razones no constituye necesariamente un femicidio, y este es un problema conceptual, ¿sí?, que tiende a enredar mucho el debate social en torno a la cuestión de la violencia de género, ¿sí? La muerte violenta de mujeres por razones de género, ¿sí?, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión, ¿sí? Mientras que el transfemicidio y los travesticidios tenemos que tener en cuenta que es una tipificación que se ha incorporado recién en 2016 al registro de femicidios de la Corte Suprema de la Justicia Argentina, y justamente a través de estas tipificaciones nuevas se busca dar cuenta de los aspectos
diferenciales de la violencia basada en género sufrida por mujeres trans y travestis, porque si bien es violencia basada en su identidad de género, tiene connotaciones especiales, en tanto el cisexismo está operando, ¿sí?, además del sexismo tradicional en ese caso de violencia, además de lo que llamamos el odio, ¿no?, justamente los crímenes de odio contra las personas que pertenecen al colectivo LGBT, ¿sí? Y por último, los transmasculinicidios, que es una categoría emergente, o sea que todavía no está, digamos, en juego en las tipificaciones formales, ¿sí?, que hace referencia a los aspectos diferenciales de la violencia basada en género sufrida por varones trans, ¿sí? Para ir un poquitito más profundo en esta cuestión de la violencia contra las personas trans, travestis y no binarias, justamente una violencia basada en el género con características cisexistas, tenemos que tener en cuenta que también la teoría transfeminista ha aportado la categoría de travesticidio y transfemicidio social para que podamos entender cómo la violencia de género extrema que sufren estas personas con identidades no binarias, ¿sí?, empiezan muchos años antes justamente del momento en el que sucede el acto y que involucra a muchísimos actores de la sociedad, como pueden ser la familia, la escuela, el Estado en general, ¿sí? A causa del cisexismo y la transfobia, las personas trans y travestis se encuentran en particulares condiciones de vulnerabilidad desde el mismo momento en que manifiestan la expresión de género con la cual se identifican, que tiende a ser muy temprano en la infancia, ¿sí? En múltiples ocasiones son expulsadas de sus hogares, deben abandonar la escuela y se ven expuestas a sobrevivir a través de la prostitución, especialmente si estamos hablando de transfeminidades, ¿sí? Este contexto habilita el desencadenamiento de una violencia que puede escalar hasta la violencia basada en género extrema, ¿sí? La categoría de transfemicidio y travesticidio social es utilizada por los activismos para dar cuenta de cómo esta marginación estructural habilita y naturaliza las formas de violencia más extremas. Y es importante desglosarlas y analizarlas por su diferencial, porque no es el mismo tipo de violencia basada en el género que atravesamos o podemos llegar a atravesar las mujeres cisgénero, ¿sí? A esto entonces tenemos que agregarle que es necesario no solo una perspectiva que tenga en cuenta no solo el sexismo en la violencia basada en el género y también el cisexismo, sino también una perspectiva interseccional en general. Tengamos en cuenta que ya la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres de Argentina ya hace hincapié en la necesidad de analizar la violencia basada en género desde este punto de vista interseccional, ¿sí? Hablamos de la interseccionalidad como una metodología que busca observar los fenómenos de la realidad a través de la imbricación de distintas categorías de la diferencia y no de una mera adición, ¿no? La inclusión de una perspectiva interseccional en el análisis de los fenómenos de violencia de género nos permiten observar con mayor detalle los casos y cada caso, en tanto la violencia basada en el género no se manifiesta del mismo modo en mujeres de distintas etnias o racializadas, o mujeres de distintas clases sociales u orientaciones sexuales, etc., ¿sí? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, también es importante destacar que la violencia basada en el género, en tanto hunde sus raíces en los cimientos de nuestra sociabilidad, requiere políticas de prevención como única manera de revertir justamente la naturalización de esa violencia, ¿sí? Justamente a través de la aplicación de la perspectiva de género, los feminismos han podido mostrar que dicha violencia no es natural y no es inevitable, y por lo tanto se requiere de un compromiso político transversal, de la aplicación de leyes que fomenten la igualdad de género. Se requiere la inversión material en organizaciones de mujeres, personas trans, travestis y no binarias, y también el abordaje de las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres y las personas trans, travestis y no binarias a diario. Y en todo esto, la tecnología tiene su lugar, que va a seguir ahora precisamente Tobías. Con mucho gusto. La idea
de la que partimos acá en esta parte de la exposición, en la parte vinculada con la tecnología y la prevención de la violencia basada en género a través de la tecnología, parte de la idea de que las violencias y los delitos, especialmente la violencia basada en género, afecta en muchos niveles a la sociedad. Y aquí es interesante también prestar atención a estas categorías de violencias y delitos como categorías lógicamente independientes, porque por supuesto puede haber comportamientos violentos que no están recogidos por los estados como conductas delictivas en sus códigos penales, y también puede haber delitos que no se expresan de manera violenta, con lo cual es importante distinguir estas dos cuestiones. Y las técnicas que se han utilizado, las distintas herramientas que se han utilizado para prevenir la violencia, sobre todo la violencia basada en género, habitualmente se han mostrado ineficientes o incluso contraproducentes por dar una falsa sensación de seguridad. En los últimos años, los organismos y los órganos, las instituciones encargadas de la gestión de la seguridad han recurrido cada vez más, por un lado, a recoger más y mejores datos respecto de estos temas, y en segundo lugar, especialmente, a recurrir a las tecnologías. Pero esto ha generado, lejos de cumplir con las promesas de soluciones casi mágicas, nuevos problemas. En particular, los algoritmos que se ponen en juego en estos mecanismos parecen profundizar, o al menos reproducir, las inequidades del estado de cosas que da lugar a recurrir a ellos. Por lo tanto, nos parece muy importante prestar atención y llamar la atención sobre las prácticas y las áreas que son problemáticas y que estas herramientas y estas metodologías ayudan a reproducir. De alguna manera, hay un cúmulo de peligros muchas veces solapados en la falta de una perspectiva de género equilibrada, tanto en el diseño como en la implementación de las tecnologías que se utilizan en el ámbito de la seguridad. Además, esto varía de acuerdo con el contexto social en que se apliquen, ¿no? Con siempre esta idea de que no es posible comprender la tecnología sin la sociedad en la que la contiene, ni la sociedad sin la injerencia de la tecnología. Y aquí, bueno, la propuesta es valerse de las herramientas que brinda el análisis filosófico para facilitar este proceso. Por eso hemos identificado una cantidad de nudos de conflicto, entre los cuales están estos mencionados aquí en esta placa, que son muchos más, y que, por supuesto, aquí no vamos a tratar en profundidad, sino que vamos a conversar sobre algunas generalidades y sobre algún detalle de una investigación que hicimos con Danila, con Tomás Balmaceda, con Karina Pedace y otros investigadores el año pasado sobre justamente la aplicación de la tecnología para la prevención de la violencia basada en género en Argentina y en Latinoamérica. Simplemente es una investigación que no está publicada, así que simplemente vamos a dar algunas ideas generales al respecto, y luego en la parte de discusión podemos profundizar en alguna otra cosa. Pero la idea básica es que, como de alguna manera insinuó Daniel en su primera parte, la tecnología tiene género. Es decir, la idea de que el vínculo entre género y tecnología se generó, se articuló y creció y se desarrolló sobre la base de dicotomías, tanto sexualizadas como jerarquizadas. Y considerar esto y tenerlo en cuenta en primer plano, se suma a la idea de que ningún conocimiento puede desligarse del contexto en el que se produce y en el que se despliega, ni de quién lo produce y lo despliega, de su subjetividad. Por lo tanto, la idea de que la neutralidad, al menos en este aspecto, no es posible. Los desarrollos tecnológicos, especialmente los vinculados con la inteligencia artificial y con el aprendizaje automatizado, para ayudar, para colaborar en la toma de decisiones, para la mejor interpretación de los datos y para otras cosas que ustedes saben, y en particular lo que hacen es reemplazar, o por lo menos se pretende que reemplacen, las tomas de decisiones por parte de personas, de seres humanos.
Pero aquí hay algo que es fundamental, y es que ni los algoritmos, ni los datos de partida sobre los cuales el sistema es entrenado en primer lugar y luego despliega su desarrollo, son neutros. Es decir, esos algoritmos y esos datos arrastran sesgo. Y si la base de datos contiene vicios, los resultados también los contendrán. Y aquí hay tanto cuestiones de tipo epistémico como cuestiones de tipo valorativo, no solamente cuestiones de uno o de otro tipo. Y si las tecnologías de la información tienen una carga inevitablemente normativa, los algoritmos inevitablemente también van a llevar a decisiones sesgadas. Cuando hablamos de sesgos, por si acaso, digamos, hay alguna confusión conceptual, estamos hablando tanto de sesgos sociales como técnicos como emergentes. Es decir, sesgos que tienen que ver con los valores preexistentes que cunden en una sociedad, tanto intencionales como no intencionales. Los técnicos vinculados con específicamente errores o limitaciones tecnológicas o decisiones de diseños que privilegian a algunos grupos por sobre otros, y los emergentes que tienen que ver con fundamentalmente el uso. Pero esto no es exclusivamente concerniente a una clase de estos sesgos. La idea es entonces tratar de, desde el lugar que nos toque, problematizar el rol de los valores que impactan en la tecnología. Y no solamente, como decía recién, sobre el uso. También desde la génesis, desde el diseño, desde el desarrollo, desde la definición misma del problema que se trata de abordar a través de la tecnología, siempre teniendo en claro que el riesgo está, que el riesgo de incorporar sesgos de género implica que ellos reproduzcan y exacerben la violencia patriarcal de las que surgen. Esto de alguna manera está siendo cada vez más reconocido, incluso a nivel del, digamos, mainstream del reconocimiento y la defensa, al menos declamativa, de los derechos. Las Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre sus objetivos, hay dos que son, hay un objetivo y una recomendación que están específicamente vinculados con esto, no son los únicos. El objetivo 5.2, que se plantea eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos o privados, un objetivo ambicioso, por cierto. Y una recomendación para esto, la recomendación 5B, que dice que se refiere específicamente a mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. En un momento vamos a referirnos con un poco más de detalle a esto. Entonces, si hablamos de prevención de la violencia basada en género, en un contexto de seguridad democrática, estamos pensando en que la seguridad requiere, exige y demanda cada vez más un enfoque preventivo por un lado y multidimensional por el otro. Y además, que pueda prevenirse la violencia tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia basada en género tiene un componente de privacidad. De hecho, no es casual que sea habitual llamar a la violencia basada en género violencia doméstica, ¿no? De una manera que hoy se considera inadecuada categorialmente y además políticamente incorrecta, pero lo cierto es que muchas de las expresiones de la violencia basada en género suceden en el ámbito de la privacidad. Y además, sosteniendo esta idea de que los estados son corresponsables de las violencias si no implementan políticas eficaces para prevenirlas y atender a sus consecuencias si no las pueden prevenir. Y aquí hay dos preguntas que nos parecen cruciales en este punto de la relación entre la prevención de la violencia basada en género y la tecnología. La primera es, naturalmente, ¿cuál es el rol de las tecnologías como herramienta fundamental para prevenir las violencias basadas en género? Y en segundo lugar, ¿cuáles son sus potencialidades, pero también cuáles son sus límites, que a veces parecen olvidarse? Claramente, cada vez más, las soluciones tecnológicas ocupan un lugar en las políticas, en el diseño de las políticas de seguridad preventivas referidas, vinculadas con la violencia basada en género. Pero
claramente no son soluciones mágicas, como ninguna respuesta unidimensional lo es. Entonces, la idea es que las herramientas tecnológicas podrán ser más útiles si se las enmarca, si se las contiene en un sistema de políticas diversas y de soluciones con distinto alcance y distinto origen. Además, para prevenir las violencias, sobre todo las basadas en género, hay que trabajar sobre el conjunto de las violencias. Como decía Danila, no hay un solo tipo de violencias, no importan solamente las más extremas, porque de hecho las extremas terminan siendo muchas veces el resultado de un continuo de pequeñas expresiones de violencia machista o violencia de género. Y además su contexto, ¿no? La idea de fijarse en el hecho, pero también en el fenómeno que lo rodea, en las estructuras que posibilitan que esos hechos sucedan. Y por supuesto, un problema tan complejo como este requiere soluciones sofisticadas. No basta simplemente una respuesta reactiva, que generalmente es la respuesta punitiva, que a veces es necesaria, pero que sin duda no es suficiente, y ni siquiera una única respuesta preventiva ha dado señas de ser útil. Por ejemplo, simplemente recurrir a la tecnología, como a veces parece que se propone desde algunos sectores de los gobiernos. Es significativo que el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en su tercer informe, el último, del año 2021, relevó una gran cantidad de recursos en la atención y en servicios de atención a víctimas de violencia basada en género, pero no se reveló ninguna solución estrictamente tecnológica para prevenir la violencia basada en género. Esto da cuenta de la poca visibilidad que tienen las políticas públicas regionales, a pesar de que están proliferando cada vez más recursos asociados a la tecnología en general y a la inteligencia artificial en particular para abordar el tema. Y aquí hay cuestiones a las que hay que prestar atención porque parecen promisorias, como decíamos hace un momento, y otras que parecen preocupantes, y de las dos, de alguna manera, hay que ocuparse. En primer lugar, parece que las herramientas tecnológicas nuevas son más útiles, son más provechosas cuando se las asocia a sistemas no tecnológicos, que no incorporaron la tecnología y que han mostrado ser exitosos. Además, sirve tener una idea amplia, generosa de la tecnología, pensar en la tecnología no solamente como objetos, como productos, sino también como procesos. Y además, que a veces las soluciones que aporta la tecnología son sencillas. No hace falta apelar a la novedad como un fin en sí mismo, sino que a veces un simple aporte de una herramienta tecnológica puede facilitar procesos y digamos, generar resultados más prometedores. Además, hay que tener en cuenta que la tecnología permite contar con mucho volumen de información a veces en tiempo real sobre estos fenómenos, y además, cada vez que se lo necesite, se puede anonimizar con relativa facilidad esta información, algo que en el mundo analógico es mucho más complejo, que además no debe soslayarse el valor que significa la creación de comunidades para esto, y además, por el alcance que tiene, la tecnología ha mostrado ser útil para empoderar y para concientizar respecto de cuestiones vinculadas con la violencia basada en género y su prevención. Por supuesto que hay que tener en cuenta también que la tecnología involucra, es consecuencia de las subjetividades que la crean, y por lo tanto hay que ser precavido en esto. Las soluciones que muchas veces se importan llave en mano para adaptar a nuestros países latinoamericanos no suelen funcionar. Aunque, por supuesto, es deseable inspirarse en otras experiencias, esas experiencias necesitan de una adaptación al contexto latinoamericano o específicamente al contexto
del país, de la ciudad o del barrio en donde se quieren implementar. Hay muchos factores particulares que específicamente respecto a la violencia basada en el género son relevantes, como el miedo a la estigmatización o a la revictimización, el miedo a represalias que puedan tomar los agresores, que muchas veces se soslayan o se les da una atención menor a la que merecen. Y finalmente, una vez más, tener en cuenta que desde el punto de partida, desde un diseño que debería ser inclusivo, que debería ser horizontal, hasta la implementación, en todo el proceso del juego de la tecnología, los recursos que se utilicen deben servir para fines concretos. Y además, no deben profundizar la subalternización, que a veces pasa porque hay seguramente en todas las sociedades una brecha también vinculada con la tecnología. Es por eso que se resalta que la accesibilidad a los recursos, tanto estatales como paraestatales, es limitada, y esto hay que atenderlo cada vez que se propone hacer un proyecto de estas características. Es decir, suponer que todas las personas, por ejemplo, que todas las víctimas de violencia de género van a tener acceso a un celular con señal y con carga y con batería suficiente. Digo, esto es algo que no se puede dar por sentado, ni de ahí a cuestiones más sofisticadas, por supuesto. Que hay dificultades propias y cuestiones técnicas, digamos, relacionadas especialmente con la tecnología, que son necesarias revisiones y actualizaciones, porque muchas veces estos sistemas se implementan y quedan perdidos en el tiempo y terminan siendo obsoletos, y además no se suele prestar atención a la seguridad informática de los sistemas, que es algo que también es muy importante porque estamos jugando aquí con datos de altísima sensibilidad y que muchas veces no tienen ni el más primitivo resguardo para dificultar el acceso no deseado a ellos. En esta investigación que les contaba, hicimos una tipología y un análisis de distintas experiencias. Yo me resisto a hablar de buenas prácticas, porque en realidad siempre tratamos de hablar de buenas prácticas cuando hay una evaluación, un monitoreo y una evaluación formal y que permite establecer resultados, y aquí no hay evaluaciones, hay muy poca cultura de la evaluación de las políticas en Latinoamérica, pero aquí estas son experiencias que por lo menos parecen promisorias. El uso en algunos sentidos de pulseras electrónicas, ya sea las viejas tradicionales o de control de los agresores, o las duales que permiten controlar las restricciones de acercamiento ordenadas por la justicia. Una innovación interesante en la línea de atención de violencia de género en Chile, que incorporó una aplicación de chat con inteligencia artificial para hacer un triage de casos. Me parece que esto también es muy interesante. Dos experiencias en España, la Biogen, que son también denuncias que incorporan la inteligencia artificial a la clasificación, al tratamiento de los casos, y al ERCOPS, que es un sistema de toma de denuncias. Biogen es un sistema de clasificación y de tratamiento de las denuncias, y ERCOPS es un sistema de toma de denuncias que reemplaza a los viejos botones de pánico. Y por otro lado, hay otras experiencias que han mostrado ser interesantes en la incorporación, digamos, de alguna manera, la alfabetización digital horizontal de las mujeres y otros colectivos subalternizados, en el proyecto de activismo feminista digital que nació en Argentina y que tiene una dimensión latinoamericana, el proyecto colombiano de Ellas Libres de Violencia, que es un proyecto integral, que tiene instancias de empoderamiento, incluso económico, y de capacitación, pero también de recogimiento de denuncias y de parametrización de algunos aspectos de las ciudades colombianas en donde el diseño urbano es refractario a las diferencias de género. El mapa interactivo de abusos y de acoso en La Plata, que se hizo de manera autogestiva y más allá del producto concreto, es una experiencia interesante en el desarrollo de esta herramienta tecnológica. Y finalmente, una herramienta que es mucho más
conocida y que gracias a la tecnología pudo tener un desarrollo, una expansión y una adaptabilidad mucho más flexible, que es el proyecto SASA, que nació en Uganda y que ha tenido especialmente éxito en Centroamérica, en especial en Haití, que es un proyecto de básicamente concientización y validación, empoderamiento de mujeres y de reducción de micromachismos en porciones pequeñas de sociedades, adaptada a la ideología, a la idiosincrasia y a las costumbres de los pueblos a los que se dirige. Toda la capacitación que se da para implementar los programas SASA, previa a su implementación, se ha beneficiado mucho con herramientas tecnológicas que se han desarrollado específicamente para eso. En definitiva, para ir cerrando esta exposición, las herramientas tecnológicas que analizamos muchas veces permiten reducir tiempos, optimizar procesos, complementar sistemas que ya existían y que tenían dificultades en su implementación, propician además instancias distintas de empoderamiento, no solo, pero sí especialmente empoderamiento económico, es decir, no solamente empoderamiento simbólico, sino también económico, y fomentan de alguna manera la igualdad de datos, la participación en la creación de las bases de datos, y por supuesto, tiene limitaciones técnicas a las que hay que atender. Por ejemplo, lo que decíamos de las pulseras, son de difícil accesibilidad. De hecho, hasta el año pasado, hasta fines del año pasado, en todo el país había solo 2.000 dispositivos en funcionamiento activo. Esto es muy poco para un país como Argentina, y uno habla de las pulseras y de las tobilleras para la prevención de la violencia de género como si fuesen grandes, un recurso que es ubicuo, y no lo es en absoluto. Hay muchas relaciones y procesos que son ineficientes porque involucran a distintas agencias y la coordinación, como se sabe, interestatal y del Estado hacia organismos del tercer sector es muy problemático en nuestro país. Hay una falta de protocolización, de estandarización en los procesos y en los procedimientos. Muchas veces se reparten los mal llamados botones de pánico o incluso las pulseras o incluso algunos otros recursos y se reciben las demandas y no se sabe qué hacer con eso, o se responde de una manera muy ineficiente. Hay dificultades ya mucho más específicas respecto de, como decía hoy, ¿no? Las baterías de las pulseras y de las tobilleras muchas veces duran 3 o 4 horas y hay que constantemente cargarlas, lo que implica una dificultad en la movilidad contraria a lo que parecen dar, ¿no? Que la persona se pueda mover con más facilidad. Y por supuesto hay un fortísimo conflicto aquí permanente y que hay que ir desanudando en cada instancia entre la seguridad y la privacidad. Al que subyace, por supuesto, el riesgo, que ya mencioné antes, de la revictimización, que es un riesgo que muchas veces no es atendido de manera adecuada. Para finalizar, entonces, esta idea de que las tecnologías y la tecnología aplicada a la prevención de la violencia de género en especial tiene que ser de creación horizontal y participativa, es lindo, es interesante recordar esta cita de Audre Lorde, que dice que las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, ¿no? Por lo tanto, como ideas para llamar a la reflexión, creemos que deben explicitarse y problematizarse los sesgos y los estereotipos que contienen las herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención de la violencia basada en género, desde el momento de su génesis hasta su utilización. Y además, tener en cuenta de que es hora de que la tecnología ayude a construir una seguridad ciudadana con perspectiva de género enriquecida, ¿sí? Que no se quede solamente en asociar el género con simplemente el colectivo de las mujeres, sino también con aportes de otros colectivos LGTBI+, no binarios, y con incorporación de la interseccionalidad. Con esto dejo de compartir pantalla y quedamos entonces abiertos para conversar y para discutir lo que tengan ganas, o para profundizar alguna de las cosas que hemos dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Tobías, muchas gracias, Danila. Creo que todos quedamos ahí muy pegados a la pantalla y con muchas ideas y también con muchas reflexiones. Tenemos entonces un ratito para hacer comentarios, preguntas. Si alguien así lo desea, puede levantar la mano acá en el Zoom o puede compartirlo por chat si tienen
algo para compartir con Daniel y con Tobías. Diana. Sí, yo para empezar quería felicitarlos porque me pareció excelente todo el relevamiento que están haciendo de dispositivos, pros, contras, dificultades y etcétera. Me parece que va en la línea de lo que, digamos, creo que sigue sonando en varias de las intervenciones anteriores, ¿no? Que tiene que ver con las formas de apropiación de estas tecnologías en nuestras sociedades situadamente como para que tengan el efecto que queremos que tengan. Y me pareció súper interesante que además de centrarse en efectivamente qué tecnologías hay, hayan relevado también las dificultades de implementación, ¿no? Desde estas cosas de las baterías hasta los problemas de coordinación, ¿no? Nada, es simplemente felicitarlos y preguntarles de curiosa si además tienen así propuestas, digamos, constructivas, no solo en alentar las partes buenas de esto, sino, qué sé yo, por ejemplo, con estas cuestiones de coordinación o con cuestiones incluso de educación ciudadana para poder usar correctamente ciertas cosas, en fin. Digamos, parece que hay mucho abierto de posibles acciones para realizar en pro de la utilización de estas cosas para el bien, como alguien dijo ayer. Y quería saber si están pensando también en formas de mejorar estos usos defectuosos de algunas cosas todavía. Gracias, Diana. En relación con eso, todavía, si querés, digo un par de cosas un poco más generales desde mi punto de vista, que es más que nada el de la cuestión del feminismo. Hay otra cosa que también vengo trabajando en relación con la relación entre los activismos y el Estado, en la generación de políticas públicas, que está muy relacionado con esto que venimos viendo, que estuvimos viendo acá también. Y es que me parece que hay que hacer muchísimo hincapié en que las soluciones que puedan dar las políticas públicas y las políticas de prevención y demás que tengan que ver con la violencia basada en el género y otras cuestiones que interesan a nuestras comunidades tienen que tener una participación sí o sí obligada de los activismos. Es decir, que el Estado no se puede desentender de los activismos a la hora de diseñar, generar y controlar las políticas públicas que realiza, porque lo que suele suceder normalmente es que el Estado toma un reclamo de la sociedad civil y de la sociedad civil por sobre todo organizada en activismos, toma un reclamo y después hace el diseño, la producción y el control de esas políticas públicas en ausencia de esos activismos. Es decir, de alguna manera hay una desvinculación unilateral del Estado con los activismos y ahí es donde se pierde muchísima riqueza que se obtiene solo a través del desarrollo del activismo. Los activismos no solo generan demandas, sino que los activismos generan conocimiento. Justamente esta es la parte epistémica, de la resistencia epistémica que tienen los activismos emancipatorios, y ese conocimiento es profundamente desaprovechado si el Estado después en el diseño, la producción y el control de las políticas públicas no hace intervenir a esos mismos activismos, ¿no? Entonces esa es una cuestión que a mí me parece de lo más importante para resaltar desde el punto de vista del Estado. Y desde el punto de vista de los feminismos, también me parece muy importante que se desarrolle dentro de los propios activismos una alfabetización tecnológica y una pérdida de miedo a la tecnología que en general tiende a ser también rechazada, por sobre todo dentro de nuestros activismos latinoamericanos, y en ese sentido también hay un trabajo hacia adentro, ¿sí?, del propio movimiento feminista, ¿sí?, de cómo poder apropiarnos emancipatoriamente de la tecnología en cuestiones que nos interesan, como por ejemplo la violencia basada en el género. Y todo esto tiene que ver también con volvernos agentes, ¿sí?, en este tema, porque cuando hablamos de violencia basada en el género, muchas perspectivas están puestas en las mujeres y en las personas no binarias, trans y travestis como personas pasivas,
¿sí? Es decir, personas vulnerables a quienes de alguna manera hay que salvar de este problema, cuando en realidad nuestros movimientos y nuestros activismos tienen ideas, tienen conocimiento, tienen propuestas y somos agentes activos en las transformaciones de las estructuras, ¿sí? Que nos discriminan y nos oprimen. Y en este sentido, también tenemos que recuperar esta tercera cosa, me parece, como cuestión para mejorar estas articulaciones, ¿no? En sintonía, gracias Diana por tus palabras, en sintonía con lo que dice Danila, hace no demasiado tiempo me enteré que hay un estudio de arquitectos, capaz que es una práctica común esta en los grandes estudios de arquitectos, yo nunca había escuchado una cosa así, son superestrellas para multimillonarios que lo que hacen es entrevistarse con el cliente, se entrevista con el cliente y le dice, les hacen 3 preguntas. ¿Cuántos son? ¿Qué edad tienen? ¿Y a qué se dedica cada integrante de la casa? Y luego no tienen nunca más ningún contacto con esas personas hasta que les entregan la casa. Tampoco les dejan ir a ver la casa, construyen casas, ¿no? Para familias. Y el diseño de políticas en general, de políticas públicas en general, como decía Danila, ¿no? Parece este proceso. Viene el activismo, digamos, requiere una solución, y el Estado dice, sí, no te preocupes, yo me ocupo. La toma y luego escupe una solución que no se sabe bien qué es, para qué sirve y si es útil. Es muy poco el espacio que se le da a quienes van a ser destinatarios, usuarios de esos sistemas, para participar de la creación de esos sistemas. Hace muy poco tiempo que la noción de participación ciudadana, sobre todo en políticas de seguridad, involucra no solo la denuncia, sino también la propuesta de soluciones concretas, ¿no? La propuesta de soluciones concretas y el diseño de las políticas en conjunto con los funcionarios y con los expertos. En seguridad, la violencia basada en género es un banco de prueba muy interesante para analizar, desde un punto de vista externo, digamos, cómo funcionan las políticas públicas. Y esto es muy frecuente, digamos, ¿no? La falta de consulta y además lo que más o menos dijimos así rápidamente, la importación de soluciones de manera crítica. Si uno mira, digamos, en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires se ha incorporado lo que vieron los botones de pánico. Los botones de pánico son un dispositivo que tiene un chip, digamos, tiene una tecnología muy precaria, pero que tienen independencia de un teléfono. Últimamente los gobiernos han incorporado, provincias y los municipios, sobre todo la provincia de Buenos Aires, una aplicación para reemplazar esos botones, porque la aplicación es gratis. O sea, el botón cuesta dinero y cuesta mantenerlo y hay que tener un sistema específico que reciba las demandas, digamos, cuando se aprieta el botón y eso. En cambio, las aplicaciones no sirven para absolutamente nada. O sea, se probó en todo el mundo que no sirven para nada, porque la persona tiene que tener el teléfono, un teléfono inteligente, con carga, que funcione, desbloquearlo, ingresar a la aplicación. Digo, hay soluciones para esto, de apretar una cosa de una emergencia, pero no sirven, digamos, son mucho menos útiles y generalmente no sirven para nada. Sin embargo, esto prolifera. ¿Por qué? Porque da una sensación de que se está haciendo algo. Además, entre paréntesis, estas aplicaciones son todas iguales. Cambian el color, son todas robadas, además de una individual, robadas y recobradas, ¿no? Ni siquiera son robadas y entregadas a los estados gratis, ¿no? Así que bueno, es todo un tema complejo hasta en ese sentido. Entonces, analizar el tema de la violencia de género, como decía, es un banco de pruebas interesante para analizar las políticas públicas y el uso de la tecnología sobre todo. Hoy la seguridad en Latinoamérica básicamente, digamos, empieza tratándose de cuestiones muy sofisticadas y muy interesantes y termina siempre con una solución represiva y policial. Pero esto no es una denuncia de activismo, esto es lo que sucede, es una descripción, digamos. Es lo que pasa. Siempre se termina recurriendo a pusimos más patrulleros en las calles. Digo yo, ¿para qué sirven los patrulleros en las calles? Los patrulleros en las calles no sirven para prácticamente nada, pero ¿para qué sirven los patrulleros en las calles? Específicamente para la violencia basada en género. Salvo que una persona empiece a pegarle a otra en la vía pública y justo pase un patrullero por ahí, no tiene ninguna importancia. Lo mismo las cámaras y lo mismo otra incorporación de sistemas o de procesos parecidos. Así que es un tema interesante para investigar, es un tema en el que se ha investigado bastante poco,
y sobre todo que se ha investigado prácticamente nada en nuestros países, en Latinoamérica, ¿no? Este es un primer aporte que además todavía no salió a la luz, con lo cual no sabemos qué tan útil va a ser a los efectos prácticos. Buenísimo, muchas gracias Diana por tu pregunta, gracias Tobías y Danila. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, me sumo a lo que dijo Diana de la calidad del trabajo. Los conozco a los chicos, me da un poco más de pudor hacerlo. Sí tengo que reconocer que lo que me llamó más la atención y me da un poco de vergüenza porque no lo sabía es esto que explicaste, Danila, del vínculo que hay de la violencia basada en género y el cisexismo, digamos, esa relación. Me dejaste pensando mucho, así que seguramente te vaya a pedir cosas para leer y eso, porque es una génesis que, lo digo con un poco de vergüenza, nunca lo había pensado así, y ahora como lo vi y me tuvo sentido en mi cabeza. Así que bueno, les agradecemos mucho a Danila y a Tobías. Vamos a hacer entonces el corte que tenemos pautado hasta las 18, en donde vamos a tener nuestra última actividad de este workshop, de este día solamente. Esperen que recuerdo el título de la ponencia de Laura, me va a retar, si no, Karina, que estudió todo. Y vamos a tener entonces, sí, porque sos mejor, la leo de acá. Tenemos entonces la conferencia final de Laura, que está acá ya presente. ¿Quién puede inspeccionar sesgos en redes neuronales para el procesamiento del lenguaje natural? Con esto vamos a terminar nuestra segunda jornada y recuerden que mañana tenemos la jornada final. Entonces, nos volvemos a encontrar en este mismo link. Yo no cierro la sesión, le dejamos una plaquita, cortamos la grabación y nos vemos entonces dentro de media hora, ¿ok? Muchísimas gracias a todos por haberse sumado.